No sé si te ha pasado que tienes un conflicto con tu pareja, con tus hijos o con tu mejor amiga, tu mejor amigo, y por más que tratas, de verdad que no entiendes por qué esa persona actúa así, o por qué te respondió de esa manera, o por qué están en la situación en la que están. Y de hecho, tampoco entiendes cómo tú a veces reaccionas frente a X o a Y situación. Yo pasé por ahí y en ese momento en donde yo ya sabía bastantes herramientas, me encontré con una herramienta que me ha ayudado un montón a saber gestionar mejor mis relaciones, especialmente las relaciones con mis hijos y con mi mamá. Ahí les dejo el dato. Y se llama Enneagrama. Así que si quieres entender de qué se trata el Enneagrama, quédate hasta el final de este video. Bueno, les voy a dar un poquito de contexto histórico. No me voy a demorar mucho ahí porque sé que a veces la historia como que nos da un poco de sueño o a veces nos aburre o empezamos a divagar, yo de primeras, pero considero que es importante. Se dice que el eneagrama nació en el Oriente Medio, probablemente en la antigua Persia. Sin embargo, no es absolutamente concluyente la información que se ha encontrado al respecto. Lo que sí es mucho más acercado a la realidad es que definitivamente los sufíes tuvieron que ver con el nacimiento de esta herramienta. Los sufíes es como la rama mística del Islam. ¿Listo? Hasta ahí llega la parte histórica más pesada. Luego seguimos con decir que Gurdjieff fue la persona que extrajo todo este conocimiento de este grupo de sabios, si se le puede decir así, y fue quien trajo a Occidente dicha herramienta. Luego esta herramienta se popularizó gracias a dos personajes, Óscar Ichazo y Claudio Naranjo. Y fue Claudio Naranjo quien hizo que más personas conocieran esta herramienta, o sea, quien la popularizó. Ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Qué es el eneagrama? El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que usan en distintas áreas, en el área cinematográfica, los escritores también utilizan esta herramienta que desmenuza la personalidad. ¿Para qué? Para poder crear sus personajes. También se usa en el ámbito empresarial y muchas personas la usamos en el ámbito del crecimiento personal, del autoconocimiento, y la usamos como una herramienta que nos permite conocernos mejor y aprender a partir de allí a relacionarnos mejor. Y no solamente nos permite conocernos mejor, sino que nos permite entender las motivaciones y toda la sustancia que hay dentro de la personalidad de esos individuos o esas personas, valga la redundancia, con quienes nos relacionamos y quienes son importantes para nosotras, para nosotres, para nosotros. En mi caso, yo te comparto una experiencia personal. Cuando yo conocí el eneagrama, ya había empezado a aprender bastantes herramientas, ya me conocía la herramienta del niño interior al derecho y al revés, lo cual me sirvió mucho para entender mis motivaciones, mis traumas, cómo solucionarlos. Pero esta herramienta me ayudó a entender algunas sombras, algunas partes de mi sombra que de pronto todavía no tenía tan claro, y me ayudó también a comprender principalmente a mis hijos, de manera tal que yo he usado esta herramienta para poder tener mayor compasión y mayor comprensión hacia mis hijos y hacia mi mamá, porque habían muchas cosas que ni con el niño interior yo lograba entender de ella. Es decir, sí entendía cosas muy importantes, pero había un montón de cosas que yo no lograba descifrar. Mi mamá era algo así como un acertijo en muchos sentidos para mí. Así que esta herramienta me ayudó mucho para las relaciones con mis hijos y con mi mami. Mami, si me estás viendo, gracias por ver este video. Dicho esto, empezamos con esta clase. Entonces, el eneagrama divide la personalidad en tres grupos: los emocionales, los viscerales o instintivos y los racionales. Y cada grupo tiene tres subtipos. Voy a hablar primero de las características generales de cada grupo. Entonces, el grupo de los racionales se rige ¿por qué? Por la mente.
Son personas que tienen que pasar la información y no solo la información, sino todos los eventos de lo que les pasa por la mente. Para ellos lo más importante es eso, la mente, el pensamiento, la razón. Son personas que necesitan el dato, que necesitan el estudio, que necesitan todo lo que sea relacionado con la razón. Los emocionales o la triada del sentimiento son mi combo, somos personas que somos sumamente emocionales, a veces nos dejamos llevar por el torbellino de nuestras emociones y todo lo filtramos por el corazón, diríamos, ¿no? Los instintivos o los viscerales son estas personas que eventualmente alguien puede decir como, bueno, son personas que pasan la información por, no sé, por las vísceras, por las tripas, y pues sí, más o menos, porque son personas que conectan mucho con, de hecho, con todo lo que es los órganos que se encuentran acá, contenidos en el área abdominal, ¿sí? Entonces son personas reactivas e instintivas que más que por el sentimiento o la razón se dejan llevar por el instinto. Vamos a describir brevemente cada eneatipo porque esta es una información pues muy extensa. De hecho, en el taller yo me demoro un día entero entregando información, entonces voy a ser lo más concreta posible. Vamos a arrancar por la triada de los viscerales, de los instintivos. Son personas que conectan con ciertas emociones como la ira, la pereza, la represión, el control. Acá están los mayores jueces del eneagrama, es decir, personas que juzgan duramente a otros y por tanto, como la vida es un espejo, se juzgan duramente a sí mismos. En apariencia no, pero sí. Los eneatipos que corresponden a esta triada son el eneatipo número 1, el eneatipo número 8 y el eneatipo número 9. Esta herramienta del eneagrama plantea que todos nacemos con un modelo de personalidad que está determinado por una herida. Si ustedes han visto el video del niño interior, hablo de 5 heridas. Digamos que en ese sentido es más fácil comprendernos a partir de las 5 heridas. Sin embargo, el eneagrama es una herramienta mucho más compleja, mucho más amplia, que aguarda muchísimos matices. Como les digo, a mí me sirvió para entender y comprender mejor a mis hijos. Esto sirve mucho como herramienta educativa, que es como yo, pues digamos, más la usé. Vamos entonces a la explicación. El eneatipo número 1, el perfeccionista del eneagrama, es el que quiere ser perfecto. Por lo tanto, su herida es que se siente imperfecto, que siente que nunca nada de lo que hace es suficientemente bueno. Es algo que le produce muchísimo dolor. Entonces son personas que cuando están desequilibradas tienden a juzgar duramente a los demás, que tienen un dicho como de, es que en mi humilde opinión, y pues obviamente que no están expresando humildad, sienten que siempre tienen la razón, tienden a ser prepotentes, en general son intolerantes, les gusta decirle a los demás lo que tienen que hacer, son personas argumentativas, debido a que son súper perfeccionistas, les cuesta descansar y también les cuesta delegar funciones por lo mismo, porque son perfeccionistas. De manera que el reto para este eneatipo está en trabajar precisamente esa herida y esas falencias y eso que le pasa a un nivel profundo. Para el eneatipo número 1 hay mucho pues como tensiones físicas, tensiones musculares, de pronto el bruxismo, el dolor de espalda, el dolor de cabeza también. Y tiene un asuntillo y es que estando desequilibrado, desequilibrada, tiene esta necesidad de querer cambiar a los demás. Y al no lograr lo que su ego le dice que quiere, que es cambiar a los demás, y porque pues recuerden que dentro de este grupo están los jueces del eneagrama y pues el eneatipo número 1 es un gran juez. Entonces cuando no logra lo que su ego le está diciendo, siente mucha frustración y aparece estos sentimientos predominantes en esta triada, que es la ira, que es la frustración, muchas veces el rencor, y cuando el 1 está tremendamente desequilibrado puede llegar a ser
agresivo, no físicamente, porque eso es de otro eneatipo que ahorita les digo, pero sí puede llegar a ser agresivo con sus palabras y puede llegar a ser muy hiriente porque son personas tremendamente argumentativas. Así pues que el reto está en aprender a irse para el otro lado, en aprender a equilibrarse, en aprender a manejar sus emociones. Cuando están equilibrados, son muy buenos líderes, son personas que saben delegar funciones y que son tremendamente empáticos, no se van a ir hacia su sombra, porque cada eneatipo tiene un área de equilibrio y un área de desequilibrio. Y como les digo, es tanta información que pues bueno, acá voy a explicar las características generales. ¿Listo? Seguimos con el eneatipo número 9. El eneatipo número 9 es el que quiere evitar el conflicto y su herida es que no se siente importante, por lo tanto esa persona se anula solita. Entonces son este tipo de personas de pronto que están en una fiesta, se va y nadie se da cuenta. O en una reunión de trabajo y no se sienten, digamos, no opinan, no se expresan y como no se expresan cuando se expresan, no lo hacen asertivamente. Son este tipo de personas que cuando son padres, fácilmente los hijos se la velan. Eso quiere decir en Colombia que se dejan avasallar o que se la dejan montar de los hijos o que los hijos se aprovechan de que ellos son muy buena gente y no tienen autoridad frente a sus hijos. Estas personas les cuesta expresarse, son personas que por evitar el conflicto resultan metidos en líos muy grandes, porque son personas que eventualmente, por ejemplo, pueden prestar dinero y no se los devuelven y ellos no hacen nada al respecto. Puede ser que ellos están viendo que están en una situación riesgosa, pero para ellos es tan difícil poder comunicarse, para ellos es tan difícil poder hablar, poder establecer límites, que aunque hay algo dentro de sí mismos, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su brújula interna y a su intuición, que les dice que como que de pronto no es por ahí, pero si están, por ejemplo, a punto de firmar un contrato o de involucrarse en un negocio o incluso en una relación, ellos eventualmente por pena resultan haciéndolo, porque para ellos lo que determina su vida y cuando están desequilibrados, para ellos lo más importante es evitar el conflicto y por esa razón siempre se están anulando. Son personas, digamos que perezosas, no siempre, porque conozco eneatipos, personas que su eneatipo predominante es el 9 y no son perezosas o perezosos. Entonces hay que hilar fino, pero en general sí esta característica está muy presente en el eneatipo 9, la pereza, debido a que ellos o ellas no se saben comunicar asertivamente y no aprendieron a poner límites porque así les hayan enseñado, a ellos les cuesta tremendamente por esta herida que tienen, que los lleva a anularse, se empiezan a llenar de ira y de frustración, rabia, y entonces se vuelven pasivo-agresivos. Y son este tipo de personas que en una relación no dicen nada y tú puedes estar, mejor dicho, zorrosticada o zorrosticado y estás estresado, estás de mal genio, de repente estás discutiendo en voz alta y esta persona no te dice nada, por lo cual de alguna manera te está agrediendo porque no te responde, no te da razón, no te dice sí, no te dice no. Y cuando hablan, lo poco que hablan, lo hacen de una manera muy ofensiva. Todo esto sucede cuando están desequilibrados, desequilibradas, desequilibrades. El reto de este eneatipo es buscar el equilibrio hacia su zona de luz y empezar a ser asertivos, a ser asertivas, a poner límites, a dejar de anularse, a dejar de ceder el protagonismo y pues en definitiva, al igual que sucede con el niño interior, es importante conectar con esa herida y aceptarla. Si te diste cuenta que efectivamente tu eneatipo predominante es el 9 y bueno, ya tú sabrás e identificarás en tu niñez qué cosas eran las que te dolían y demás, sencillamente permitirte conectar con ese dolor. En mi experiencia, yo ya llevaba años trabajándome a nivel personal, a nivel de crecimiento personal, de desarrollo espiritual también, y ya entendía
gran parte de mi sombra y de mis propios conflictos, pero aún así sí que sentí el dolor de la herida, de la herida de mi eneatipo predominante, que ahorita les digo cuál es cuando llegué ahí. Entonces, amigo o amiga 9, si te descubriste acá en esta descripción, te invito a que te dejes sentir, porque ese es el primer paso para empezar a equilibrarte, para empezar a buscar ese equilibrio y no estar siempre dejando que te pongan tanto peso, porque eventualmente eso te va a causar gran sufrimiento en tu vida. Solo te diré que cuando logras encontrar el equilibrio, habiéndote trabajado y según tu caso particular, ver cómo logras trabajarte para empezar a sentirte como una persona valiosa, va a pasar eso, que te vas a sentir con valor, que te vas a sentir valioso para dejar de anularte. Cerramos esta triada con el eneatipo número 8. El eneatipo número 8 es el que quiere tener el control. ¿Y a qué le tiene miedo? A ser vulnerable, a expresar su vulnerabilidad. Son personas que normalmente están en cargos de poder, son personas que les gusta estar en cargos de liderazgo, y de los 3 eneatipos que conforman esta triada, si es él o la que eventualmente es agresivo o agresiva físicamente. Este sí es el de los puños, este sí es en el que el colegio se iba a las manos con los compañeritos, con las compañeritas, que eventualmente era agresivo o agresiva en su casa, que incluso podía llegar y, no sé, empujar a su mamá o empujar a su papá, porque esa era una manera de reaccionar. Recordemos que los eneatipos de esta triada son reactivos por naturaleza y todos reaccionan de manera diferente, mientras que el 1 es argumentativo y es ofensivo a partir de la palabra, el 9 es pasivo-agresivo, el 8 sí es el que eventualmente se puede ir a los puños. Cuando el eneatipo número 8 empieza a hacer un trabajo personal de crecimiento, de sanación, de autoconocimiento, deja tal vez esa agresividad física por allá encasillada en la niñez o en la adolescencia, que es donde hay una reacción hormonal que hace que todos los sentimientos estén exacerbados por este juego hormonal que sucede en nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde van a confluir un montón de cosas en nuestro cuerpo que hacen que nosotros expresemos muchas veces de una manera potenciada todo lo que diríamos es nuestra sombra o nuestros defectos, si lo queremos ver de esta manera. Son personas que incluso físicamente pueden llegar a ser grandes, porque tienen como una coraza que los protege, porque sienten muchísimo miedo de mostrarse vulnerables. Entonces son personas que no les gusta hablar de sus sentimientos, a diferencia del 1, que cuando se desequilibra pues se vuelve el más dramático. No, el 8 es un eneatipo que va a buscar ocultar sus sentimientos, por lo cual eso le trae muchos problemas a nivel de relaciones, no solamente de pareja, porque cuando hablamos de relaciones muchas veces pensamos solo en la relación de pareja y no, a nivel familiar, con sus padres, con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos, porque no se expresa, no le gusta, le cuesta un montón, pero no es porque sea una mala persona. Y ahí es donde yo entro a decirles, hey, es que de verdad si hay un condicionante que hace que la persona actúe de X o de Y manera y nosotros de verdad como que no logramos entender. Claro, por ejemplo, esto le pasa al eneatipo número 8 que no le gusta, entonces muchas veces lo que hace es como, en lugar de mostrarse vulnerable porque le duele mucho, ponerse bravo o ponerse brava. En cambio, el eneatipo número 9, perdón que me devuelvo hasta allá, no demuestra que se pone de mal genio, sino que simplemente parece indiferente. Entonces, el eneatipo número 8, debido a ese miedo y pavor que le tiene a mostrarse vulnerable, reacciona de esta manera. Son personas para las cuales es muy importante el sentido de justicia. Por ejemplo, en las protestas sociales que han habido a lo largo de Latinoamérica, seguramente han habido muchos ochos ahí peleando por los derechos de las mujeres, por los derechos de las distintas comunidades, de la comunidad indígena, de la comunidad LGBTIQ+. Son personas
que en su contexto, bien sea en el colegio, en la universidad o en el trabajo, van a destacar un poco por eso, porque buscan el tema de la justicia. Ahora, un 8 desequilibrado puede ser un líder negativo de grandes proporciones. Yo no sé, por ejemplo, el señor Hitler si fue un 8 tremendamente desequilibrado. Yo tengo mi teoría respecto a un político colombiano que creería yo que es el eneatipo número 8. Como les digo, para ellos es muy importante la justicia, por lo cual les gusta las posiciones de poder, no soportan perder el control y por supuesto todas estas características que te estoy diciendo o la mayoría de ellas hacen parte de su personalidad desequilibrada, de su personalidad diríamos egoica o ególatra, o sea, cuando se están dejando llevar por el ego y no por el ser, que es nuestra parte esencial, nuestra parte pura y que no está contaminada con todas nuestras creencias limitantes y con todo lo que concierne al ego. Cuando el 8 logra equilibrarse porque ha hecho un trabajo de crecimiento personal, porque ha encontrado que definitivamente necesitamos ser vulnerables y empieza a trabajarse a un nivel terapéutico, aprendiendo, leyendo, asistiendo a talleres, tomando sesiones conmigo, o bueno, busca de verdad como trabajarse a un nivel profundo, pues se va a ir al equilibrio, se va a ir al extremo en donde va a lograr mostrarse vulnerable y va a poder gestionar mejor sus relaciones. Para eso primero tiene que pasar por conectar con el dolor de la herida, por permitirse sentir ese miedo a que otros lo vean o la vean como es, y eso va a hacer que él o ella puedan sentirse libres de esa coraza que han creado a lo largo de la vida. Lo que tienen en común estos tres personajes es que necesitan serenidad. El 9 pareciera que no y que siempre está sereno, pero mentiras, que está tremendamente conflictuado o conflictuada porque como no sabe poner límites, muchas personas resultan aprovechándose de él o de ella. Pero los tres tienen en común esto, que les falta serenidad y cuando logran conectar con la serenidad desde un lugar amoroso, obviamente empiezan a cultivar mejores relaciones. Vámonos ahora sí con la triada de la emoción, de los sentimientos, que esa es my people, mi gente. Entonces, en esta triada son personas que se rigen por el corazón, por el sentimiento, por lo que sentimos, y eso es pues lo más importante en nuestra vida, nuestros sentimientos, lo que sentimos, el amor. Y en esta triada está el eneatipo número 2, el 3 y el 4. Arrancamos por el 2. El eneatipo número 2 es el que necesita amor y la herida es que no se siente merecedor de amor, por lo cual desequilibrados nos volvemos mendigos emocionales. Entonces somos personas que es muy común que tengamos este patrón de la dependencia emocional, que como ustedes saben, porque se los he comentado en otros videos, el de la dependencia o incluso el del niño interior, debido pues a mi herida del abandono, hablando de otra herramienta, tengo el tema o tuve el tema de la dependencia emocional, por lo cual pues acá digamos que es muy frecuente este patrón psicológico de la dependencia emocional, por lo cual siempre vamos a estar buscando el amor fuera, por lo cual yo voy a buscar darle amor a las otras personas a cambio de que me devuelvan el amor. La cosa es que como yo no cultivo mi amor propio, como yo no estoy llenando mi vasito de ese líquido llamado amor propio, pues eventualmente ese líquido se va a acabar y me voy a sentir absolutamente vacío, absolutamente vacía. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando todo a los demás y no me estoy dando nada a mí mismo, a mí misma. Y entonces pues ahí, ¿qué pasa? Pues que no voy a poner límites, que voy a estar esperando que la otra persona me quiera, que voy a estar depositando todas mis expectativas en las otras personas. Y cuando eso no pasa, porque las otras personas también tienen una vida y se supone que lo que es sano y lo que es genuino y lo que viene del amor es eso, amar incondicionalmente. Y ojo, que con eso no quiero decir que debemos dejar que otros se aprovechen de nosotros, pero
cuando tú amas, cuando tú entregas amor a otra persona, técnicamente es incondicional porque no estás esperando a que la otra persona te devuelva. Y vuelvo y repito, y quiero hacer énfasis en eso, no quiere decir que no haya equilibrio en una relación, pero si yo en principio estoy esperando a que esa persona me tiene que devolver, me tiene que dar, pues estoy frita, porque puede ser que pase como puede ser que no pase, y me voy a desconectar del presente y voy a estar estresada pensando en que la otra persona me tiene que dar amor. Entonces, cuando eso no pasa, o si eso no pasa, pues a mí me va a dar mucha rabia, me voy a sentir tremendamente frustrada y voy a tener una amarga sensación en la que voy a sentir que las otras personas son desagradecidas porque yo les he dado muchísimo y la otra persona no me está devolviendo el favor o eso que yo le di. Asimismo, construimos nuestras relaciones cuando estamos desequilibrados o desequilibradas y pues eso tarde o temprano termina por caerse, por lo cual se va a acrecentar ese sentimiento de desamor y esa herida que es que no siento que merezca amor. A los eneatipo número 2 nos dicen los ayudadores porque siempre queremos estar ayudando. Pero lo hacemos desde un lugar egoico, desde un lugar que no es amoroso porque siempre estamos esperando algo a cambio. Esto lo digo y aclaro cuando estamos desequilibrados, desequilibradas. ¿Cuál es nuestro reto? Trabajar este tema del amor propio y todo lo que conlleva alrededor de eso. Mira que tengo un video donde hablo de amor propio y otro donde hablo de dependencia emocional, que es el gran demonio de un eneatipo número 2 que esté desequilibrado. El eneatipo número 3 es el que necesita valoración y su herida está en que no se siente valioso o valiosa por lo que es, sino por lo que tiene. Entonces son personas que tienden a volverse, si están desequilibrados, desequilibradas, tremendamente materialistas en todo sentido. Son estas personas que necesitan tener un montón de certificaciones a nivel pues profesional. Son personas que necesitan el reconocimiento pues de todas las personas en donde se encuentren. Entonces son estas personas que usan mucho el capital relacional, que es muy importante, pero estas personas se van al extremo. Son estas personas que siempre tienen el dato de alguien importante respecto a algo que tú necesites. Son personas para las cuales son muy importante el estatus económico, el estatus educativo, profesional, y empiezan a dejarse encarcelar por esta situación y empiezan a perseguir el éxito y nunca es suficiente. Entonces, de repente montaron una empresa y lograron facturar, no sé, $10,000 y eso no es suficiente, entonces luego van a ir por 100,000 y eso no es suficiente y luego van a ir por 1,000,000 y luego van a ir por 10 y luego van a ir por 100. Entonces nunca va a ser suficiente independientemente de que ya logren una meta, porque está determinado todo por la parte material, entendiendo no solamente el tema del dinero, sino del éxito a nivel profesional. Nuestra sociedad es muy 3, porque nosotros nos hemos convertido en una sociedad que está buscando constantemente el éxito, que está buscando constantemente tener más y más y más, y sabemos que esto no es sostenible ni para las personas ni para el planeta. Desafortunadamente estamos en una onda un poco 3 como sociedad, lastimosamente, y pues la idea es que encontremos ese equilibrio. Para un eneatipo 3 que esté desequilibrado, pues tendrá que encontrar las respuestas dentro de sí mismo y conectar con lo que realmente es valioso y desencasillarse de la parte material. Cuando estas personas logran equilibrarse, pues efectivamente se liberan de esa cárcel que se autoimpusieron respecto al tema del éxito laboral, profesional y económico, y encuentran ese equilibrio en donde no solamente el éxito en esas áreas va a ser importante, sino que también van a cultivar sus relaciones. Normalmente las personas que son este eneatipo son a las que más les cuesta hacer un trabajo de crecimiento personal, porque como son personas que para la sociedad y para el status quo, sí, para los ojos de casi todas las personas
son exitosos, son exitosas, pues de alguna manera se vuelven arrogantes. Y bueno, yo creo que a todos nos ha pasado un poco a veces lo que le pasa a el eneatipo número 3. Cuando logran equilibrarse, efectivamente empiezan a sentirse valiosos por lo que son y no por lo que tienen o por lo que le demuestran a los demás. Y el último eneatipo de esta triada será el 4. Es el que necesita atención y su herida es que siente que es menos que los demás. En este colectivo se encuentran muchos artistas porque son personas que buscan diferenciarse de los demás, por eso es que necesitan atención, porque se sienten menos que los demás. Son estas personas que son a veces un poco extravagantes y que les planteas un plan de vamos a tomarnos un café, no sé, donde sea, a Juan Valdez o a OMA o a Starbucks o bueno, depende de tu país, y no, o sea, eso les va a parecer lo más X de la vida, eso les va a parecer lo más sencillo, les va a parecer lo menos chévere y van a buscar un café súper bohemio y algo que sea raro y algo que sea diferente porque ellos están buscando siempre diferenciarse porque necesitan llamar la atención. En este colectivo hay muchos artistas y vuelvo y les repito y les hago énfasis. Esto es algo generalizado, esta información es muy general porque realmente el eneagrama es una herramienta muy específica, es de bastante estudio. La idea es brindarles unas características muy generales para que puedan entender y ver si se encuentran en esos ejemplos o en esas situaciones hipotéticas que les estoy planteando. Dicho esto, no es que todos los artistas que su eneatipo principal sea el 4. Por ejemplo, mis hijos, ambos son artistas. Sebas es actor, está estudiando actuación y Valentina es música y ninguno de los dos, su eneatipo es el 4. Entonces no todos los artistas están ahí. Se diría que es el eneatipo que es el más egocéntrico o la más egocéntrica, precisamente porque como necesita buscar atención, porque se siente menos que los demás, desarrollan una falsa autoestima, empiezan a aparentar que son más que los demás o algo así, pero pues no. Y entonces por eso están buscando siempre diferenciarse a través de distintas cosas. Son personas que a veces son un poco excéntricas en sus gustos, precisamente porque siempre están buscando diferenciarse de otros y de otras. Son dramáticos o dramáticas, pero a morir. El eneatipo número 1 de hecho se desequilibra hacia el 4 y están sumidos en el drama completamente. Son estas personas que cuando están entusados o entusadas, hago la acotación, o sea que están despechados o despechadas, que están atravesando una ruptura amorosa, pues no la procesan súper mal, son personas que tienen que tienen que ponerse a beber o eventualmente a consumir drogas si es que de pronto lo hacen, o que tienen que ponerse a ver un montón de películas de comedia romántica o dramáticas y entonces con la crema de chantilly, de verdad que son muy dramáticos o muy dramáticas cuando atraviesan por este tipo de situaciones en su vida, como una ruptura amorosa o peor aún, digamos, cuando muere o fallece un ser querido. El reto para el eneatipo número 4 será buscar ese equilibrio hacia no fijarse en sí mismos, hacia también sentirse valiosos y ver que es exactamente igual a los demás o a las demás. Como vemos, cada triada tienen algo en común y es, en el caso de los emocionales, esto de que se sienten menos que los demás, que no se sienten amados, que no se sienten valiosos, ¿sí? Está este conflicto con el amor, podríamos decir, con el amor propio. Y en el caso del 4, debería buscar el equilibrio hacia allá por medio pues de diferentes herramientas de autoconocimiento, de herramientas terapéuticas, claramente también conectar con el dolor de esa herida, ¿para qué? Para poder sanarla, para que salga esa pus, para que salga ese dolor y empezar a sanar. Sé que suena muy fácil, pero se puede lograr a través de distintas herramientas, a través del autoconocimiento, porque si yo me conozco, así mismo sé cómo desenredarme porque me conozco. Eso es como cuando tú estás queriendo conquistar a alguien. Tú necesitas información, ¿para qué? Para conquistarlo o para conquistarla. Saber qué le gusta, qué no le gusta. Y así puedes hacer contigo
una vez que te conozcas vas a saber cómo resolver o cómo resolverte. Ahora nos vamos para la triada del pensamiento, que son estos eneatipos que necesitan pasar todo por la mente, incluso lo que sienten. Entonces es un poco complejo para ellos el tema emocional. El eneatipo número 5 es el que teme expresar sus sentimientos. Es muy parecido al eneatipo número 8. De hecho, el eneatipo número 8 se desequilibra hacia el 5. Y el 5, como teme expresar sus sentimientos, la herida está en que necesita información y se convence de que no necesita a nadie, que puede estar solo, que puede estar sola, y se llena de información en sus análisis mentales y se autoconvence que solo o sola está bien. Son los más mentales y racionales del eneagrama. En este grupo de personas, por ejemplo, encontramos a los científicos o personas que son tremendamente brillantes en sus áreas de expertise. Pero normalmente los científicos, estas personas, puede ser que son investigadores y hacen investigaciones en campo y se pueden quedar perfectamente viendo a un ave 2 o 3 o 4 horas esperando y viendo cómo es el comportamiento del ave, por ejemplo. Porque a estas personas les gusta aislarse, porque para ellos es su zona de confort, aislarse y convencerse que no necesitan a nadie. Entonces son personas que se pueden volver ermitañas o ermitaños si están desequilibrados y si deciden seguir por esa línea de que todo lo racionalizan tanto que necesitan la evidencia científica, necesitan el dato, necesitan la estadística. Es difícil para ellos conectar con la intuición, con la espiritualidad, porque claramente pues la ciencia no logra explicar muchas cosas que suceden a otro nivel y que definitivamente no tienen explicación científica, por lo cual no quiere decir que no existan o que no sean benéficas para nosotros, pero entonces si no está el dato, para ellos no existe. Son personas que, por ejemplo, en lugar de tomar clases de baile, prefieren leer un libro sobre baile y verse muchos videos y ver tutoriales, pero no se deciden a tomar la clase de baile. Más o menos este es el panorama del eneatipo número 5. Siempre sienten que no tienen suficiente información, entonces pueden ser estas personas que nunca paran de estudiar. Como están tan desconectados de sus sentimientos, entonces empiezan a sufrir por esta razón o porque sus relaciones definitivamente se caen, porque son personas muy frías que de verdad no pueden expresar sus sentimientos, que se desequilibra al eneatipo número 7 y entonces normalmente lo que hace es narcotizarse de alguna manera a través del licor, a través de las drogas, incluso el consumo de azúcar, pero más por el tema del alcohol y esto. Entonces es estas personas que siempre se ven súper serios y en la fiesta se despelota, se emborracha y lo perdimos. Claro, porque son personas que todo el tiempo están reprimiendo sus sentimientos. Que el 5 debería buscar el equilibrio hacia expresar sus sentimientos y salirse de la mente. Entonces les sirve mucho prácticas como la meditación, como el yoga, prácticas como el baile, porque les va a obligar a compartir con otras personas y los está sacando de su zona de confort. Cuando logran equilibrarse, pues se vuelven personas mucho más abiertas, personas que sí expresan sus sentimientos y que pueden compartir más fácil con otras personas. Un buen reto para un eneatipo número 5 que quiera empezar a buscar el equilibrio en su vida es durante 3 meses no se lea ningún libro, porque estas personas, como buscan tanto conocimiento, no paran de informarse todos los días, todo el día, 24/7. Entonces, un buen reto es ese, no leerse ningún libro, ni hacerse ningún curso, ni iniciar ningún estudio durante 3 meses, para empezar a buscar ese equilibrio y empezar a conectar tanto con el sentimiento, con el corazón, como también con el cuerpo y con todo lo que siente. El eneatipo número 6 es el que teme tomar decisiones y su herida es que no confía en sí mismo o en sí misma. Son personas que, como hacen parte de esta triada mental, tienen que estarle pidiendo opinión a todo el mundo. Entonces van a iniciar un proyecto, le preguntan
no solamente a la pareja o a los amigos o a las amigas, sino que le preguntan también a los compañeros de trabajo, le preguntan a los padres, le preguntan a la familia, le preguntan a todo el mundo, resultan hechos una maraña de ideas, resultan súper enredados, por lo cual muchas veces no hacen nada porque se llenan de tanta información que finalmente no toman una decisión o se demoran muchísimo tiempo en tomar una decisión. Como son indecisos, entonces se van un poco hacia lo que le pasa al eneatipo número 5, que es que empiezan a recolectar información buscando tomar la mejor decisión, pero eso lo que los vuelve unos procrastinadores por excelencia, porque como están buscando información, porque les da miedo tomar una decisión, entonces no toman la decisión y lo que hacen es procrastinar, o sea, es una bola de nieve respecto al tema de tomar decisiones. Son personas que conectan mucho con el miedo, que son miedosos, que son inseguros, siempre piensan en lo peor que puede pasar, entonces para estas personas el inicio del aislamiento y de la pandemia fue algo brutal. Probablemente un 6 muy desequilibrado puede llegar a tener ataques de pánico, de ansiedad, depresión más fácilmente porque este bucle mental en el que entran hace que sean propensos a este tipo de desórdenes psicológicos. Son personas que hacen como un buen match, de hecho, con el 3, con el eneatipo número 3, porque empiezan a obsesionarse por el éxito debido a sus propias inseguridades. Entonces, este miedo y este dolor que les produce sentir que no pueden confiar en sí mismos hace que busquen de alguna manera ser exitosos. De hecho, su zona de desequilibrio está en el 3, que es, recordemos que el 3 es que no se sienten valiosos por lo que son, sino por lo que tienen. Por lo tanto, estas personas siempre a partir del mismo lenguaje, pues empiezas tú a identificarlas, porque siempre es como, bueno, ¿y si pasa tal cosa? ¿Y qué tal que pasara tal esto? ¿Y qué tal que pasara esto otro? ¿Y si no sé qué? O sea, de verdad que les cuesta muchísimo tomar decisiones y esto les produce pues mucho sufrimiento, porque se sienten tremendamente frustradas o frustrados por el hecho de no tomar decisiones y ser tan indecisos. El trabajo y el reto para el eneatipo número 6 cuando está desequilibrado es empezar a buscar esa seguridad dentro de sí mismo. Un buen reto es dejar de pedirle opinión a los demás durante un par de meses para empezar a preguntarse a sí mismo y a buscar esa certeza interior, empezar a conocerse para ver qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta, qué es lo que realmente quiere y una manera de empezar pues definitivamente es dejar de pedir tanto opiniones a los demás. En mi experiencia, cuando he dictado talleres, cuando he trabajado esta herramienta incluso de forma personalizada, definitivamente al eneatipo número 6 le cuesta mucho reconocer que su eneatipo principal es el número 6. Es lo que me he dado cuenta. No les gusta o los que ya se han trabajado un poco más, sencillamente ni siquiera están seguros de que su eneatipo sea el número 6. Entonces, es lo que yo he visto en mi experiencia como facilitadora de esta herramienta. El reto va a ser, como les digo, buscar esa seguridad dentro de sí mismo o dentro de sí misma a partir de un intenso trabajo personal a través de distintas herramientas que encuentras en internet, en bibliotecas, con facilitadores como yo o si es necesario, pues como siempre digo, cuando no podemos hacerlo solos o solas, pues buscar apoyo terapéutico. El eneatipo número 7 es el que teme sufrir, el que no quiere conectar con el dolor y su herida es una sensación de vacío e insatisfacción. Buscan el placer a toda costa. Son personas que incluso se agreden por estar buscando el placer. Entonces son personas que no les cuesta trasnochar 1, 2, 3, 4 días seguidos porque para ellos es muy importante el placer porque prefieren eso a conectar con el dolor. Son personas que no les va a gustar visitar un enfermo, que no les va a gustar que de repente su mejor amiga, su mejor amigo les hable de dramas porque a ellos no les gusta el dolor, les cuesta muchísimo llorar, hacen parte de la triada racional, como ya les había dicho, entonces también necesitan pasarlo todo por la mente, son personas tremendamente escépticas, pero no son escépticas en el sentido en que, bueno, ok, yo tengo mis reservas respecto a este tema o respecto a esta técnica, voy a comprobar por mí mismo o por mí misma si funciona o no funciona. No, a veces se van hacia la arrogancia. Son personas en este
En este colectivo de los eneatipo número 7 son personas muy propensas al consumo de drogas, precisamente porque necesitan evadirse a través del placer para no conectar con el dolor. Es fácil identificar al eneatipo número 7 porque son estas personas que son súper graciosas, que tienen muy buen sentido del humor, que siempre son el alma de la fiesta, que siempre tienen un plan que hacer, siempre tienen que hacer, siempre. Y para ellos es más fácil eso, buscar plan, que por ejemplo sentarse a llorar porque rompieron con su pareja, ¿no? Entonces le huyen al tema de los duelos y son personas que fácilmente pueden pasar de una relación a otra precisamente por eso, porque no quieren atravesar esa etapa del duelo, entonces prefieren rapidito conseguir otra pareja. Eso a la larga les causa mucho sufrimiento porque nunca cierran ciclos y porque quedan un montón de aprendizajes por integrar, aprendizajes que los va a alcanzar, porque cuando tú no integras un aprendizaje, esa lección te va a perseguir hasta que tú realmente decidas aprenderla. Son el colectivo de los excesos, o sea, siempre todo tiene que ser en grande, entonces es mucha comida, mucho, qué sé yo, mucho licor, mucha fiesta, muchas vacaciones, mucho estudio. Muchas veces se tienen que ir al extremo de todo, entonces fácilmente caen en la gula, y en general en los excesos. Como se desequilibran hacia el 1, entonces se vuelven iracundos y curiosamente, aunque parece que no les importara las cosas porque precisamente siempre son como los bonachones y los que siempre tienen el buen plan y el buen rollo dentro del eneagrama, curiosamente se van hacia el perfeccionismo, hacia la ira que le produce al eneatipo número 1 cuando se desequilibra, el hecho de sentir que no hacen lo suficiente, pues esto les pasa también al eneatipo número 7. ¿Por qué? Porque ellos se desequilibran hacia el 1. Todos los eneatipos tienen un área de equilibrio y un área de desequilibrio. En el caso del eneatipo número 7, su área de equilibrio será el 5, es decir, el conocimiento. Todos, como ven, tienen sus pros y sus contras. Vamos a ponerlo en este lenguaje muy castizo y muy fácil de entender. No quiere decir que ningún modelo de personalidad sea mejor que el otro. Sencillamente, todos los modelos de personalidad tienen sus luces y sus sombras. El reto del eneatipo número 7 será equilibrarse hacia la ecuanimidad, hacia el equilibrio y salirse de los excesos. Y cuando el eneatipo número 7 empieza a equilibrarse, se da cuenta que su felicidad y su plenitud no está en los estímulos externos. Y empieza, pues claramente, a hacer un trabajo de autoconocimiento como empezamos a hacer todos cuando empezamos a equilibrarnos. Bueno, es una información muy concreta, pues acá hablaremos, en el eneagrama se habla del equilibrio, del desequilibrio, de las alas, bueno, de un montón de cosas. Acá, como les digo yo a mis clientes en sesión o en talleres, tenemos que hilar muy fino para encontrar respuestas, pero espero que esta información de verdad te sirva para mejorar tus relaciones, para mejorar la compasión hacia los demás y para entender que cada uno tiene una herida, que cada uno tiene un dolor diferente y que es tan denso, que es tan profundo que hace que nos comportemos de esa manera que te estaba describiendo. Espero de verdad que te haya gustado, que te sirva. Probablemente te va a tocar volverlo a ver, devolverte hasta donde tienes como esa sensación de pronto es por acá, de pronto esto es lo que pasa conmigo o con mi mamá o con mi papá. Tomar nota, te recomiendo que tomes nota y por supuesto que te invito a que te suscribas y a que le des like y a que comentes si tienes alguna duda, que yo estaré atenta a responderte. Muchas gracias, un beso, un abrazo y gracias por estar acá.